país. Bien, de lo que vamos a hablar, miren ustedes, unos datos básicos, pues, ¿no? En el 2021, 247 millones de casos, más de 6.000 fallecidos, ¿no? En 84 países. Recuerden que la mayor proporción de casos de malaria está dado en el mundo es por malaria falciparum, más del 90%. ¿Ya? Sin embargo, en el país tenemos a la inversa, como Perú tenemos la proporción de casos, el 80% es Vivac y el 20% aproximadamente es falciparum. ¿Ya? Bien, 234 millones de casos que representan el 95% ocurren en África, donde P. falciparum causa el 99% de casos. ¿Ya? Bien, entonces, la mayoría de los casos por Plasmodium vivax se da en la zona ¿no? en el sudeste asiático y en la zona del Pacífico, ¿no? Y en la zona sur en América del Sur, ¿no? Bien, donde también co-circula con P. falciparum, ¿no? Ok, la OMS estimó 4.9 millones de casos de Plasmodium vivax en el año 2021. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que solamente tenemos 4 millones, casi 5 millones de vivac, y la mayoría de los casos, más del 90% son falciparum en el mundo. Bien, acá otro importante, por ejemplo, que hay países que han reportado certificado libre de malaria, como por ejemplo Argentina, El Salvador, Paraguay y Belice. Entonces, ¿por qué? Porque ellos tienen básicamente malaria vivac, y eso muchas veces están focalizados en áreas muy específicas donde la selva no es tan grande como la floresta que tenemos, que hay en Brasil, Colombia y Perú. Bien, entre la República de Venezuela, Brasil y Colombia representa el 73% de todos los casos reportados en la región, ¿no? de los casos de malaria. Esto es para tener una idea de lo que está pasando en el país. Miren, en el país, nosotros, ¿cuáles son las regiones que reportan casos de malaria? Acá pueden ver, Loreto y Amazonas, pero básicamente, si ustedes pueden ver, ¿no? Acá está Plasmodium, miren ustedes, vivac, falciparum y malariae. Entonces, ¿qué es lo que circula en el país? Tenemos 3 especies, ¿no? El género es el Plasmodium y las especies es vivac, falciparum y malariae. Entonces, sin embargo, malariae solo lo encontramos en Loreto. También tenemos vivac y falciparum lo encontramos en Amazonas, en Junín, y luego en el resto de las regiones está vivac, ¿no? En donde se ha reportado, ¿no? Entonces, Loreto representa más del 90% de los casos que se reportan a nivel nacional. Aquí está. Este es el... Bien. ¿Y por qué no podemos erradicar la malaria? ¿Cuál es el problema con la malaria viva? El problema es que tenemos muchas infecciones subpatentes. Casos de pacientes asintomáticos que no pueden ser diagnosticados ni con gota gruesa, no pueden ser diagnosticados ni con test rápido, y para su diagnóstico necesitamos de PCR. Y eso en la floresta es difícil, ¿no? Entonces es muy complicado erradicar la malaria por estas formas subpatentes, ¿no? Bien, ¿y cómo vemos la endemicidad? Lo que hacemos en el país, nosotros generalmente trabajamos con el índice parasitario anual para ver cómo estamos para el control, ¿no? Para el control. Sin embargo, para ver endemicidad, ¿por qué África es una zona considerada de alta endemicidad y por qué Perú, Brasil, el sudeste asiático, zona de baja endemicidad? Esto depende de este indicador, la razón de inoculación entomológica. Esto significa número de parásitos infectantes efectivos, ¿no? En 100 por 100 años. Entonces, eso de ahí, o por año, ¿no? Me indica, por ejemplo, que en la zona de África, ese valor va entre 20 a 100. ¿Qué quiere decir? Que una persona que vive en África puede tener malaria, o sea, introducción de Plasmodium hasta 100 veces. En el Perú, este indicador va de 0.5 a 2 o 3.
O sea, una persona en Iquitos puede tener malaria entre 1 a 3 veces como promedio, ¿ya? Hay zonas, pequeñitas zonas, donde sí pueden tener 5 veces al año, pero muchas veces por recaídas, ¿ya? Bien, entonces ese es el indicador que nos mide. Por eso es que antes se medía por el spleen esplénico, ¿no? En los libros antiguos, pero hoy en día usamos este indicador. Es por eso que ustedes cuando leen los estudios de África, todos los estudios hechos de malaria grave son hechos en niños o son en gestantes, no van a ver en adultos, porque el que pasa los 10 años en África ya pasó el primer eslabón de su vida. O sea, van a vivir con su malaria, tienen anticuerpos, una semi-inmunidad. En cambio, en nosotros, las formas graves va desde el nacimiento durante toda la vida, porque no tenemos una inmunidad persistente contra la malaria. La malaria no da inmunidad total, solo da una semi-inmunidad. Bien, estos son, por ejemplo, la etiología. Bien, hemos dicho, ¿no? Estas son las especies, el género, el Plasmodium. Tenemos, estas son las especies que hay, ¿no? en el mundo: Falciparum, Vivax, Malariae, Ovale, que hay en África. Tenemos estas dos formas, el Putisi igual el Keiri, ¿no? Y Knowlesi. Knowlesi está básicamente, esto afecta a humanos y macacos. Esto está en Malasia, está en el sudeste de Asia, ¿no? También lo podemos ver en Tailandia, ¿ya? Bien, eso es importante. O sea, y hay presencia de otras especies zoonóticas que son raras, ¿no? El vector hemos dicho que es el Anopheles sobre todo el Anopheles hembra, ¿no? Entonces, miren, tienen esta disponibilidad las larvas del vector, o sea, son horizontales, ¿no? En cambio, el de la Aedes es así, es oblicua. Tienen un sifón, ¿no? Que se va a alimentar con la superficie del agua para su alimentación, para su oxigenación, es oblicua. En malaria, la larva del Anopheles es así, cuando se adosa sobre la superficie, se lo hace en forma horizontal. ¿Bien? Este es el ciclo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede, no? Y vamos a irnos directo al ciclo. Bien. Para esto necesitamos tener a un vector infectado. Este vector infectado, ¿no? Con los esporozoitos a nivel de sus glándulas salivales, va a picar a la persona y le va a introducir los esporos. Al picar le va a introducir los esporozoitos. La forma infectante para el ser humano son los esporozoitos. La forma infectante para el vector son los gametocitos, ¿ya? Entonces, ¿qué va lo que va a suceder aquí? Una vez que ya ingresó, ¿no? A la sangre, llega al hígado. En el hígado se va a formar, digamos, va a invadir a los hepatocitos, y dentro de los hepatocitos se van a formar los esquizontes. Dentro de cada esquizonte hay merozoitos, ¿ya? Y esto, lógicamente, se van a romper los esquizontes, van a romper al hepatocito y se van a liberar los merozoitos al torrente sanguíneo. Un grupo de los esporozoitos se va a diferenciar en ignozoitos. Los ignozoitos van a quedar como durmientes. Estos ignozoitos se van a ver en Vivax y en Ovale. El fármaco que actúa sobre los ignozoitos, básicamente es la primaquina y la tafenoquina. De ahí la importancia que hay conocer el ciclo para ver qué fármaco voy a dar, ¿ya? Si yo doy un tratamiento a un paciente que tiene malaria y solo uso una droga que es la cloroquina, que mata todas las formas asexuadas, y no doy primaquina, este paciente me va a volver a hacer 3 meses después malaria, o semanas después. Bien, entonces, una vez ya, en cambio, Falciparum no hace no tiene, Falciparum hace todo este ciclo. Ya, una vez que se ha liberado el hepatocito de la sangre, vamos a tener varias formas, las formas de anillos. Vamos a tener a los trofozoitos inmaduros, trofozoitos maduros. Estos trofozoitos maduros se van a convertir en esquizontes. Cada esquizonte, ojo, dentro de cada esquizonte van a haber merozoitos. Igual, se van a romper los esquizontes, va a romper el glóbulo rojo y va a liberar citoquinas, va a liberar ¿no? sustancias proinflamatorias, y también va a liberar, ¿no? el grupo la hemoglobina. Todo este componente que se libera va a dar, digamos, manifestaciones, como ya lo vamos a ver, ¿ya? Sin embargo, me interesa que algunos trofozoitos se van a diferenciar en gametocitos. Entonces, ¿qué necesito saber? ¿Cuántas fases tiene el gametocito? El gametocito tiene 5 fases, 5 estadios. Entonces, si yo quiero cortar la cadena de transmisión, tengo que matar a los gametocitos.
Hasta la guía del 2015 de la OMS, antes del 2015, no usaba como tratamiento. Después del 2015, en la última guía de la OMS de ese año, ya desde ahí ya se usa como tratamiento de malaria falciparum también la primaquina en falciparum, pero no por inozoitos, sino se usa por los gametocitos. Entonces, ¿por qué? Porque el artesunato, que es un derivado de la artemisinina, tenía acción sobre los gametocitos, pero hasta la fase 3 joven, no mataba la fase 4 y 5. Y ahí entonces, si nosotros queremos hacer cura radical de la malaria, tenemos que matar a todas las formas, a las formas sexuadas, o sea, estamos hablando de los, ¿no? Está todas las formas sexuadas y a las formas asexuadas. Las formas sexuadas son los gametocitos y las formas asexuadas el resto que va a producir toda la patología de la enfermedad y la enfermedad en la persona. ¿Bien? Entonces, es importante esos conceptos. Bien, aquí vuelvo a remarcar, ¿no? Ignozoitos, ¿no? Que van a producir los sinusitos recaídas, no recrudescencias, lo que produce son recaídas, ¿no? Bien, y acá están las fases de los gametocitos, ¿no? Que también, por eso que en Transmalaria falciparum damos solamente un día de primaquina, en Vivac damos 7 días de primaquina. ¿Por qué? Porque tengo que matar a ignozoitos, y tengo que matar a gametocitos, ¿no? Pero eso, de ahí no, quien va a eliminar, ¿no?, a las formas asexuadas es la cloroquina en Vivac y los derivados de la artemisinina en falciparum. Para que vean ustedes, ¿no? Bueno, dentro de su ciclo esto va a pasar por el hígado, va a pasar por el vaso. Tienen formas muy complejas, ¿no? ¿Cuál es la fisiopatología en las formas graves? ¿Qué es lo que va a producir? Estos 3 mecanismos: citoadherencia, fenómeno Rosetta y mecanismos inmunológicos. Esto es lo que se ve primero, los mecanismos inmunológicos. Destrucción del glóbulo rojo parasitado va a liberar a glucosilfosfatidilinositol, hemozoína, va a liberar estas proteínas, ¿no? La proteína rica en histidina, ¿no? Y se van a liberar citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias, ¿ya? Entonces todo esto puede producir unas alteraciones en la hemodinamia, puede producir una acidosis láctica, ¿no? Ojo, es importante, ¿no?, saber cómo se va a defender el parásito, el Plasmodium, cómo hace para que no muera el parásito, porque cuando se libera, el gen es tóxico para el parásito. Entonces el parásito, para que se tiene que metabolizar ese gen y transformarlo en hemozoína para que no muera el parásito. ¿Bien? Bien, como lo vamos a ver. Entonces todo esto va a producir al final una disfunción endotelial, ¿no? Bien. Aparte de esto tenemos el fenómeno Rosetta. Los glóbulos rojos parasitados se van a unir con los glóbulos rojos no parasitados. Ellos van a producir un fenómeno de obstrucción a nivel microvascular. Y la citoadherencia. Recuerden de que se van a formar los CANOV. Los CANOV son sustancias, una vez que el parásito está dentro del glóbulo rojo, la membrana del parásito se une a la membrana del glóbulo rojo y va a formar ahí una simbiosis. Se van a unir y van a intercambiar proteínas. Y van a formar unas protrusiones que se llaman CANOV. Estos CANOV se van a adherir al endotelio. Y hay dentro del endotelio, o sea, esto no va a producir la proteína de membrana a nivel del eritrocito de P. falciparum, que se va a unir. Estos, en general, estos receptores que están en el endotelio, es el CD36, el BCAN, la E-selectina, el EBCAN, ¿no?, la molécula de adhesión, ¿no?, en general, ¿no?, hacia el endotelio. A nivel de la placenta es el condroitin sulfato A. Entonces, y a nivel cerebral tenemos acá al EBCAN, ¿no?, a la molécula de adhesión intercelular. Entonces son receptores que están en los vasos y estas producciones de los CANOV se van a reunir a esos receptores. ¿Qué es lo que va a producir todos estos dos fenómenos? Citoadherencia, fenómeno de Rosetta, un secuestro de los glóbulos rojos parasitados, obstrucción de la microcirculación y disminución de la perfusión. Entonces, en malaria cerebral, que vamos a ver? Vamos a ver edema, podemos ver isquemia por obstrucción, ¿ya? Bien, y también el daño se va a dar no solamente a nivel cerebral, sino a nivel pulmonar, a nivel renal, ¿no?, en todo el ecosistema. Bien, entonces, y tenemos para estos receptores, por ejemplo, ¿no? Tenemos
una vez, ¿no? O sea, cuando hay una invasión de merozoito al eritrocito, por ejemplo, ¿no? La invasión, ¿cómo invade el merozoito al eritrocito? Hemos dicho que se rompió ya el esquizonte, liberó al merozoito y tiene que unirse al eritrocito. Y para eso tiene que tener el eritrocito receptores. Entonces, el Plasmodium vivax es el factor Duffy, ¿ya? ¿Y quién tiene el factor Duffy? Básicamente lo vamos a encontrar en los reticulocitos. Entonces, no afecta a todos los glóbulos rojos, a los elementos formes, a los elementos jóvenes. En cambio, en Falciparum, afecta a todos los glóbulos rojos, se va a unir a nivel del en glóbulo rojo con la glicoforina, sobre todo el EVA 175. Este está en inglés, antígeno, binding, ¿no? Eritro. Bien, y se va a unir y miren cómo se va adaptando este Plasmodium para poder ingresar, ¿no? Bien, esto es lo que yo le decía, son estas protrusiones, los K-NOC, que forman complejos. ¿Para qué? Estos se van a unir a los receptores endoteliales, ¿no? Y esto es lo que vemos, ¿no? El eritrocito infectado se une a los ligandos como el receptor de la proteína, ¿no? A nivel endotelial, ¿no? El ICANT, cómo se da, ¿no? La rosetina, la formación de todos estos componentes. Al final lo que va a producir es una obstrucción, aumento ¿no? Se va a dar la vía de anaerobiosis y una acidosis láctica. Bien. Esto es importante también conocerlo, ¿no? Miren ustedes, cuando se degrada la hemoglobina, recuerden que una vez que está dentro del glóbulo rojo el parásito, necesita alimentarse, ¿no? Pero también sabe que ahí, al degradar la hemoglobina, lo va a transformar en hemoglobina al grupo D. Este EN es tóxico, el parásito, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Este EN, el parásito lo va a convertir, o sea, lo va a adaptar lo va a convertir en unos cristales de mozoína, que se llama beta-hematina. Entonces, va a defenderse, convirtiendo, ¿no? Este EN tóxico, ¿no? en la forma ferrosa, ¿no? Una forma férrica. Entonces es importante conocer este concepto, porque los antimaláricos van a actuar a este nivel, inhibiendo a la EN polimerasa, para que se mantenga en este estado y muera, ¿no? el parásito. Bien, el periodo de incubación. Tenemos, en Falciparum es más corto, 12 días, en Viva va a 14 días como promedio, y en malaria es más, ¿no? 30 días, ¿no? Pero recuerden, en Falciparum puede ir de 9 a 13, en Viva de 10 a 20 y en malaria de 20 a 40. Entonces, Falciparum da las formas más graves de malaria, sin embargo, Viva también da. Hay casos reportados hoy en día, hablamos de formas graves de Plasmodium vivax, ¿no? Y Viva tiene esta particularidad de producir recaídas si no mato a los ignozoitos. Las manifestaciones clínicas, miren, tenemos una forma no complicada, ojo. Esto, los asintomáticos en áreas endémicas. Hay un estudio que reporta que hasta cerca de un 80% de los casos de personas que viven en zonas endémicas de Loreto son asintomáticos. Entonces, esto es difícil para nosotros poder controlar por la presencia de gente que tiene Plasmodium y no lo detectamos ni siquiera con la gota gruesa, ¿ya? A pesar que podemos hacer un screen en un barril, ¿no? En general, estos pacientes tienen fiebre, cefalea, escalofríos intensos, dolor de cuerpo, náuseas, vómitos y dolor abdominal. Es inicialmente indiferenciado, pero ¿qué es lo que caracteriza? Realmente la fiebre. Olvidémonos de la cuartana y la terciana, eso es un paradigma. Eso, si quieren tenerlo, hay que hacer en el laboratorio, ¿ya? Los pacientes pueden no tener fiebre y solamente una hemoglobina baja en las zonas endémicas. Hay estudios que ya reportan sobre el paradigma de eso, ¿no? Entonces, los pacientes que tienen malaria y los que son sintomáticos, por ejemplo, si cualquiera de nosotros que vive acá en Lima se va a Loreto y nos infectamos, podemos hacer fiebre todos los días. Y no es que terciana o cuartana, todos los días vamos a estar haciendo fiebre, ¿ya? Porque somos no susceptibles, no hemos estado en contacto. Y vamos a tener unos escalofríos intensos que van a rechinar los dientes, van a mover la cama y una cefalea y con una sudoración intensa, ¿ya? Y podemos hacer formas graves de la enfermedad, ¿no? Bien. Entonces acá el diagnóstico diferencial es muy amplio, ¿no? Desde una fiebre tifoidea, incluso podemos tener primero, si son formas iniciales, o sea, las formas no graves,
no complicadas, vamos a tener que puede simular una mononucleosis infecciosa, puede simular una arbovirosis, un dengue, puede simular una leptospirosis, ¿no? En su forma no grave. Entonces, es muy amplio, ¿no? Desde infecciones por vías, digamos, por otros flavivirus, fiebre amarilla, ¿no? Denso, entonces, pero el diagnóstico principal en las zonas endémicas es dengue y leptospirosis como diagnóstico diferencial. Bien. En las formas complicadas, que sí o la da falciparum viva y también lo puede dar Nolesi, tenemos criterios para estas formas complicadas, ¿no? Hay que usar los criterios del nivel nacional, pero es importante también conocer qué dice la OMS, porque difiere, ¿ya? Si no recibe tratamiento, ojo, estos pacientes se van a complicar, ¿no? El grupo de riesgo son niños menores de 5 años, gestantes, personas con infección por VIH y mayores de 60 años. Entonces, en malaria es escalofrío, fiebre y, ojo, lo principal, procedente de zona endémica donde hay casos de malaria. De Lima, difícil, ¿no? Bien, este es de la OMS, no, solamente para recalcar, no ha variado mucho. Por ejemplo, algo que me llamó la atención es que ellos han usado criterios, digamos, de casos de África. Por ejemplo, para ellos, hipoglicemia, para ellos, una hipoglicemia, ellos hablan de menor de 40 miligramos, en cambio en nuestra guía es menor de 60, ¿ya? Entonces, por eso es que nosotros hemos tenido que adaptar a lo que usamos acá en el país, ¿ya? Esta es la guía, por ejemplo, de la OMS, comparando con la guía nacional, ¿no? Si ustedes van a ver alguna diferencia, ¿no? Por ejemplo, para nosotros postración es un dato de malaria grave, o sea, pacientes que no caminan, no toleran la vida oral, o sea, están postrados, una debilidad extrema, también se considera como una malaria grave, ¿no? Entonces, el compromiso de la conciencia, ¿no? Cualquier trastorno de conciencia, o sea, una escala de Glaucom menos de 15, ¿no? Ustedes ven en las guías de la OMS, ellos establecen, ¿no?, valores más bajos, ¿no?, menos de 11 incluso, ¿no? Bien, ustedes ya hemos visto con la hipoglicemia, para nosotros menos de 60, la guía de la OMS habla menos de 40, ¿no? Sin embargo, sí concordamos en otros componentes, ¿no? Por ejemplo, en la parte de la ictericia, nosotros, para que sea una forma grave de malaria, debe tener una bilirrubina mayor de 3 gramos por decilitro. También, ¿no?, en la parte de la insuficiencia renal aguda, una creatinina mayor de 3 miligramos por decilitro, ¿no? Concuerda con lo que dice la guía de la OMS. Pero en general, cualquier convulsión, con compromiso de conciencia, la intolerancia oral, tener una hemoglobina, digamos, menor de 7, una glicemia menor de 60, tener un trastorno de la coagulación con un recuento plaquetario menos de 50.000, una acidosis con un pH menos de 7.25, son criterios de forma de malaria grave y complicada. Entonces, siempre hay que tener nuestro cuadro, cuando queramos, ¿no?, conocer cuáles son los criterios de malaria grave y complicada, de acuerdo a la guía nacional, pero ojo, que existe una guía de la OMS, esta guía fue más adaptada para la zona de África, ¿ya? Pero nosotros la hemos adaptado para el nivel nacional. Bien, entonces acá pueden ver ustedes las formas clínicas, como pueden ver ustedes, miren, en zonas, digamos, hipoendémicas, con malaria inestable, como por ejemplo Perú, Brasil, de acá, nosotros, malaria cerebral lo pueden hacer en todo el curso de la vida, ¿no? Desde niños hasta adultos y adultos mayores, ¿no? La anemia también es igual, ¿no? Sin embargo, en las zonas holoendémicas o hiperendémicas, miren ustedes, los niños son los que hacen básicamente la anemia severas y la malaria cerebral también ustedes pueden ver acá, ¿no? En las zonas solo endémicas, o sea que tienen ya malaria, digamos, son zonas con malaria hiperendémica, pero que están en forma permanente, la malaria cerebral se ve más en niños, ¿no? Entonces, las formas clínicas va a depender mucho de la endemicidad de la zona. Y es importante saber este criterio. La razón de inoculación entomológica es mayor de 10 por año en este grupo, en las zonas hiperendémicas y loendémicas, y para nosotros la razón de inoculación es menor a 1 por año, ¿no? Pero hemos tenido variaciones, ¿no? Bien, se dice que en algunas zonas del país pueden haber zonas hiperendémicas, pero son así puntuales, ¿no?
está en estudio, ¿no? Un caso clínico. Este es un paciente de 38 años, natural de Francia, ¿no? Es un paciente que lo vimos en el Hospital Weiser, ¿no? Que viaja a Colombia de Francia por turismo, a zona tropical y de sierra, ¿no? E ingresó al Hospital Weiser el 18 de febrero del 2024 con un tiempo en edad de 8 días. Miren lo que tenía al inicio: fiebre, cefalea y escalofríos, síndromes febril indiferenciados también, ¿no? Luego se agrega ya, ¿no? El día quinto y 6, dificultad respiratoria, orina oscura. Aquí sí ya nos llama la atención, paciente que ha estado en la floresta, digamos, podía tener varias posibilidades diagnósticas, hasta fiebre amarilla, ¿no? Bien. Luego en la ecografía, hepatitis esplenomegalia, el día 8 y 9, vómitos, ictericia de piel y mucosas. Miren, tenía hasta acá, se agrega no solamente ya, hasta acá era arbovirosis, acá ya se agrega otras patologías más por el tiempo de enfermedad de la fiebre, ¿no? Ya se agrega de una salmonelosis, se agrega brucelosis, o sea, la zoonosis, leptospirosis, fiebre amarilla, ¿no? Bien, hantavirus incluso, ¿no? Miren, acá tiene plaquetas de 8000, el día 18, en su día 8, ¿no? Leucocitos 6520, una creatinina, o sea, ya está haciendo falla, ¿no? De varios órganos, ¿no? Falla hematológica, falla renal, ¿no? Bien, y el día 18 le detectan, se observa Plasmodium SP. Entonces, hasta acá solo se sabía el género, no sabíamos la especie, ¿no? Pasa a la unidad de vigilancia clínica del Hospital Baiza y acá es donde le hacemos el diagnóstico, ¿no? Hace dificultad respiratoria, pasa a la UCI porque se implementa, o sea, hace una forma grave, ¿no? Acá es cuando ya le detectamos, ¿no? Le hacemos la gota gruesa y nos sale positivo para malaria viva, ¿no? Este es el paciente, miren ustedes, ¿no? Estos son los exámenes. Entonces, cuando ingresó con un síndrome ictérico febril, ¿no? Porque ya se agregó la ictericia, ¿no? Malaria grave y complicada, cuando se tenía la gota gruesa, ¿no? No sabíamos la especie, pero después ya nos llega el INS, ya nos reporta que se trataba de Plasmodium viva, ¿no? Y acá está la densidad parasitaria, ¿no? Que es el paciente. Entonces, inicialmente, bueno, se le da tratamiento para una malaria grave y complicada, pero aún así, como ha estado en diferentes zonas por turismo, se le quería descartar con infecciones, con leptospirosis, con rickettsiosis, con otras arbovirosis o con hepatitis viral, ¿no? El tratamiento que recibió para esta forma grave es un derivado de la artemisinin, que es el artesunato endovenoso, ¿no? Y la clindamicina, que no tiene una actividad, digamos, podemos decir, específica para el Plasmodium, sino que esto ayuda a que no haya resistencia al artesunato, ¿ya? Es muy tangencial la actividad que tiene sobre el Plasmodium. Y la primaquina, esto sí es dosis única, porque, no, en este caso no es dosis única, en este caso es dosis por 7 días, porque es viva, ¿no? Acá está el resultado, de manera viva, y está la densidad parasitaria. Entonces, cuando ustedes hagan el diagnóstico, esto es lo que nos da en la gota gruesa, ¿no? Por microscopía, ¿no? Le van a dar por cruces, pero esto es muy grosero, ¿ya? Si tiene media cruz, 1, 2, 3 o 4 cruces, ¿no? Entonces, solo recordar, una cruz es un parásito por campo en 100 campos, 2 de 2 a 20 y 3 de 21 a 200 parásitos por campo en 100 campos. Entonces, esto ya acá es muy grosero. Lo ideal es hacerle la densidad parasitaria, ¿no? Y esta es la fórmula para ver la densidad. Número de parásitos por 1.000 sobre el número de leucocitos. Y con esto sabemos el número de parásitos por microlitro de sangre. Bien. Esta lectura va a depender, ¿no? Básicamente, si lo hacemos en 200 o en 500 leucocitos, ¿no? Bien. Entonces la gota gruesa es el gold estándar. Recuerden que la gota gruesa tiene dos partes. Ustedes tienen una lámina portaobjetos. En esa lámina portaobjetos, en un extremo, o sea, le pinchan el dedo, toman la primera gota y otra gota en el otro extremo con la primera gota, le hacen con la punta y otro portaobjetos, presionan y hacen en círculo, destruyen los glóbulos rojos, ahí van a ver la especie. Y en el otro extremo está la otra gota y ahí hacen el frotis. Eso ahí es para ver, que van a ver ahí van a ver la especie. En la primera ven el género,
Plasmodium y en la segunda ven la especie, ¿ya? Bien, entonces el gold estándar es la gota gruesa, pero ¿qué pasa? Que a veces en zonas alejadas no tenemos microscopio, no hay luz, entonces podemos usar los test rápidos, ¿no? Para eso son test que tiene dentro de, ¿no? Son tiras con inmunocromatográficas y va a depender mucho de la densidad parasitaria. O sea, disminuye la sensibilidad y tienen menos de 100 parásitos por microlitro. Entonces, en malarias con poca parasitemia no lo va a detectar. Tengo que tener generalmente más de 50 parásitos por microlitro. Aquí tenemos de dos tipos, unos que detectan la proteína, ¿no? Rica dosis de histidina, ¿no? Del falciparum, ¿no? O también tenemos a esta prueba, la que dosa la isogenasa láctica, pero del falciparum, que puede ser sola o combinada con una aldolasa, ¿no? Que es el Palmalaria, ¿no? Acá está la isogenasa láctica, ¿no? Bien. Aquí me detecta tanto viva, hay para viva y para falciparum en ambos casos, ¿no? Y en esta primera, acá básicamente para viva. Bien, sino que tenemos problemas, ¿no? Se ha detectado tenemos falsos negativos porque hay unas elecciones, ¿no? Sobre todo se ha detectado, y justo acá en el Perú, ¿no? Entonces, por eso que este test últimamente está siendo cambiado por el test de la deshidrogenasa láctica, pero sí ha funcionado por muchos años, ¿no? Y están trayendo nuevos tests que sigue considerando la proteína rica de histidina, pero ya reformulada, ¿no? Y el otro diagnóstico es a través de la biología molecular por PCR, ¿no? Donde va a detectar bajas parasitemias, que puede detectar hasta un parásito por microlitro, ¿no? Sobre todo para las formas subpatentes asintomáticas. Entonces, miren, lo que vemos es esto, lo sintomático, ¿no? Pero estos asintomáticos, ¿por qué a los asintomáticos, los subpatentes es difícil? Difícil entonces controlar la malaria, ¿no? En el país, por esta forma, ¿no? Entonces, la microscopía me va a ver 500 parásitos por microlitro, ¿no? También me puede ver a 100 parásitos por microlitro una microscopía, o puedo usar el test rápido hasta ahí. De 5 a 10 parásitos por microlitro lo puede ver un microscopista experto, uno que tenga 20, 30 años viendo gotas gruesas, que hay poquitos, ¿no? Habrán 1 o 2 en el país. Y lógicamente, ya menos de eso, para ver un parásito por microlitro, necesito PCR. Entonces, esta es una de las formas que no se detectan, ¿no? Fácilmente en la Amazonía. Generalmente se ha hecho a través de estudios de investigación. Por ese motivo es que no podemos erradicar la malaria. Entonces, hay que diferenciar estos conceptos importantes, ¿no? Sobre las recurrencias, qué se dice en malaria viva y qué se dice en malaria falciparum, ¿no? En malaria viva lo que tengo son recaídas y nuevas infecciones. Entonces, las recaídas está dado por el mismo parásito, solo que estaba en su forma durmiente que se reactivó. Entonces, esto lo podemos diferenciar por PCR, ¿no? En su primera vez, y luego si vuelve a hacer otra vez malaria, le vuelvo a hacer un PCR y son el mismo linaje, entonces puedo decir que es una recaída. Pero es difícil incluso porque se dice de que puede tener varios linajes, ¿no? Bien, entonces malaria viva me da recaídas o nueva infección. Falciparum lo que me da son nuevas infecciones o recrudescencias. Entonces, recrudescencia es que si un paciente tiene, digamos, un tratamiento incompleto o ha hecho resistencia, entonces puedo bajar a un porcentaje la parasitemia, pero puede reactivarse y volver a tener la sintomatología, ¿no? Entonces, la recrudescencia lo vemos por falta de adherencia, por dosis subóptima o por resistencia a los antimaláricos, o sea, porque hay una falla terapéutica. Entonces, esto también hay que diferenciar por genotipificación por PCR de la infección inicial y de la recurrente. Entonces, recaídas en vivac y hablamos de recrudescencia, ya sea por falla de adherencia o dosis subóptima o resistencia en general en falciparum. Y lo que es recurrencia sí es un término que se usa para ambos. Bien, entonces tenemos casos también estas son las recaídas, ¿no? Mira, el paciente que ha hecho varias veces malaria, el paciente refiere a acudir permanentemente, ¿no? Al kilómetro 3 de la carretera, Iquitos Nauta, o sea, él vive en Iquitos y para yendo a esta zona de la carretera donde hay casos de malaria. Sin embargo, él hace, digamos, siempre ha tenido
Ustedes ven en enero, 3 meses después en abril, 3 meses después en julio, en agosto, ha tenido varios episodios de gota gruesa positiva para malaria viva, ¿no? Entonces, ¿en qué casos han sido recaídas y en qué casos han sido nuevas infecciones y va a una misma zona? Esto es lo que se ve en la vida real, ¿no? Entonces, si yo quiero saber de veras una verdadera recaída y decir, bueno, sal de la zona endémica y vente a Lima, y si acá me vuelve a hacer, acá sí hemos hecho. Tenemos un paciente que hizo malaria, como hizo una reacción adversa, hizo una metahemoglobinemia por primaquina, tuvimos que suspender el tratamiento y 3 meses después vino de nuevo con malaria. Entonces, ahí sí, él no ha ido a la zona endémica, ha estado acá en Lima. Ese sí es una recaída. Entonces, quienes hacen muchas veces los diagnósticos de recaída son los americanos, ¿no? O sea, ellos, gente que hace turismo, viene acá, se infecta y regresan a su país y tiempo después vuelven a hacer malaria, ¿no? Y en Estados Unidos pues no tienen al Plasmodium, ¿no? Entonces, en cuanto al tratamiento, ojo, hay que recordar, entonces, ¿qué es lo que tenemos que matar? Entonces, tenemos que matar a todas las formas, las formas sanguíneas, o sea, las formas asexuadas. ¿Y qué fármacos actúan sobre esto? Tenemos a todos los derivados de la artemisinin, tenemos a la quinina, tenemos a la mefloquina, ¿no? Los principales, y también tenemos a la cloroquina. Entonces, o a los aminoquinoleínas, ¿no? Y para los gametocitos, ¿qué tenemos para los gametocitos? La primaquina y la tafenoquina. ¿Y qué tenemos para los ignozoitos? Igual, primaquina y tafenoquina. Entonces, es importante conocer bien las etapas del Plasmodium para saber qué fármacos van a actuar sobre esas etapas. Bien, esto solamente para ver, hoy en día usamos mucho, ¿no? La OMS establece que para malaria falciparum debe usar derivado de la artemisinin, ¿no? Bien, ¿cuál es el mecanismo de acción de los antimaláricos? Uno, sobre todo de las 8 de las aminoquinoleínas, ¿no? La cloroquina, la mefloquina, básicamente está acá, ¿no? Debe actuar sobre la polimerasa, ¿no? Entonces, para tener o sea, si nosotros inhibimos a la polimerasa, no va a ir desde el libre, no se va a transformar en pigmento palúdico, y al estar el libre, va a ser tóxico para el parásito y va a morir el parásito. Y estos son los esquemas actuales de tratamiento, ¿no? Miren ustedes, por países, nosotros que usamos para vida, usamos cloroquina más primaquina, ¿no? La primaquina se da 0.5 por kilo de peso por 7 días, ¿no? Y la cloroquina, la dosis estándar, que es, ¿no? Generalmente damos 10, en total 25 miligramos por kilo de peso, dosis total, te da 10, 5 miligramos. Y para la forma de falciparum, nosotros estamos usando artesunato mefloquina, pero esto va a ser cambiado ya. Y le agregamos la primaquina, ¿no? Va a ser cambiado porque ustedes están viendo, por ejemplo, Brasil, Colombia, ellos usan artesunato lumefantine, o sea, artemetio lumefantine, que es un fármaco que viene coformulado, ¿no? Más primaquina. Igual, Colombia también usa artemetio lumefantine, ¿no? Que es una coformulado, ¿no? Y en Brasil, en su segunda opción, recién usa artesunato mefloquina más primaquina. Lo que pasa es que ya no hay, no están produciendo por sí solo, por separado, el artesunato. Entonces, y toda la tendencia que tiene, como son compras corporativas, es a la larga irnos a este esquema, artesunato lumefantine. Pero, para efecto de conocimiento, nosotros usamos para vigas cloroquina más primaquina y para falciparum artesunato, mefloquina más primaquina. Eso que lo que estamos usando actualmente en el país. Y el tratamiento, ya en el Perú, miren, ¿no? De manera no complicada, ya sea tanto para vigas, cloroquina más primaquina, malariae también cloroquina más primaquina, en malariae, acá primaquina se da 7 días, en malariae se da un solo día, porque acá mata solo a gametocitos, y en falciparum usamos artesunato más mefloquina, y acá faltó la primaquina, ¿no?
En malaria complicada, igual usamos, en general, ya sea por falciparum o por viral, usamos un derivado de artemisinina más clindamicina más primaquina. Pero la dosis de primaquina es única y en viral es por 7 días. Bien. Esto puede cambiar porque nosotros hemos reducido, la OMS establece 14 días, nosotros estamos dando doble dosis pero por 7 días. Estos son los esquemas, ¿no? Para malaria por viral no complicada, ya hemos mencionado cloroquina con primaquina en la forma que se debe dar. No administrar primaquina a gestantes y a niños menores de 6 meses. ¿Por qué? Porque puede tener deficiencia de glucosa en sodio deshidrogenasa y producir hemólisis y tener abortos. Entonces no se da nunca primaquina a las gestantes. Este es el tratamiento de malaria falciparum, lo que le mencionaba, cómo se debe dar artesunato, mefloquina más primaquina. En las gestantes, si uno va a dar la primaquina, se da después del parto. ¿Ya? La primaquina se da después del parto, ¿no? Los 7 días. Y este es el tratamiento de la malaria grave y complicada. Como ven ustedes, artesunato, un derivado de artemisinina más clindamicina, ¿no? Acá hay algo interesante, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo usamos quinina y clindamicina? Yo he sido de la época de que administrábamos quinina, porque antes no teníamos derivado de artemisinina, ¿no? Bien, esto actualmente ya ha quedado solamente para el primer trimestre de la gestación o en niños menores de 6 meses, ¿no? Sobre todo en las formas graves, ¿no? Bien. Esta es la forma de administrar 20 miligramos de quinina. Hay que tener mucho cuidado con la quinina porque puede, como saben ustedes, es un antiarrítmico de clase 3B, si no me equivoco, ¿no? Aquí está la forma de administrar en las gestantes con malaria grave, en el primer trimestre quinina más clinda y en el segundo y tercer trimestre artesunato con clinda. Entonces no se le da primaquina. Este es un estudio que hicimos con el doctor Matos, ¿no? Lo hicimos en Iquitos, en Loreto, para nuestra tesis. Y acá pudimos demostrar que la presencia de los gametocitos post-tratamiento, en esa época no dábamos primaquina, solo se daba artesunato más mefloquina, cuando se instaló el nuevo esquema de tratamiento, ¿ya? Bien. ¿Qué es lo que damos si tenemos un paciente que tiene deficiencia de glucosa deshidrogenasa? Entonces, como sabemos, no podemos darle primaquina a la dosis estándar, ¿no? Ni tampoco tafenoquina. Entonces, lo que usamos son estos. Esto es primero la prevalencia de la deficiencia, ¿no? de este enzima, de este componente, la glucosa deshidrogenasa, ¿no? Como vemos en el Perú no es tan alto, ¿no? O sea, en cambio no es como en Brasil que tiene series que pasan del 10%, ¿no? Entonces en el Perú no ha sido tan alto y son pocos los estudios. En realidad nos falta hacer más estudios para ver la prevalencia de esta deficiencia. Pero aún así, si tuviéramos casos de deficiencia de esta glucosa deshidrogenasa, lo que dice la OMS es que hay que dar 0.75 miligramos por kilogramo de peso una vez por semana durante 8 semanas. Y ojo, hay que tener cuidado con la tafenoquina, ¿ya? Hace poco hemos tenido un paciente con malaria, le dimos el tratamiento malaria viva, le dimos cloroquina más primaquina y el paciente empezó a tener primero un poco de dificultad respiratoria, luego cianosis periférica, ¿no? Y lo observamos de que le tomamos el pulsoxímetro y saturaba 88%. Le hacemos un AGA y la saturación estaba normal. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo? ¿Por qué esa incongruencia, ¿no? AGA normal, pero en el punto de vista periférico saturaba menos de 90. Eso se ve en metahemoglobinemia, hay una disociación. Entonces ahí es problema, hay el oxígeno dentro del cuerpo, pero hay una disociación de la curva de la hemoglobina hacia el lado izquierdo. Entonces está pegado a la hemoglobina. Y eso lo vemos en metahemoglobinemia por vida, ¿ya? Tuvimos que suspender el tratamiento. Entonces ahí podemos revertir el cuadro, porque la primaquina se da 10 por día, ¿no? Pero sin embargo, ¿qué pasa si yo uso tafenoquina? Tiene una vida media prolongada, ahí no puedo hacer eso. Si ya le di, ya fui, si tiene deficiencia.
Entonces, ¿qué debo hacer ahí? Antes de usar esta droga, que ya se va a usar, debo dosarle la glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa. Si yo veo que está en valores normales o no es más del 30%, entonces ahí sí le puedo administrar. Pero ahí estoy seguro porque no va a ser, pero si no, no le voy, prefiero no administrar y usar primaquina. Esto se va a integrar en la nueva guía que va a salir recién este año. Bien, entonces de ahí la importancia de la tafenoquina, ya por su vida media prolongada, hay que hacerle siempre el dosaje de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Bien, y el otro componente ya para terminar hay que ver la resistencia, ¿no? Ojo, ahí la resistencia a, miren, a las artemisininas, ¿qué es lo que tenemos, no? ¿Qué hacemos para evitar resistencia a las artemisininas? Siempre le agregamos un segundo fármaco, nunca tratamos de darle solo, ¿no? O sea que es el artesunato, le agregamos clindamicina. Pero ahí hay reportes en el mundo sobre resistencia, ¿no? Tenemos resistencia de p-falcipromocel. Van a ver ustedes que hay un marcador que me habla de resistencia. Entonces tenemos áreas donde clínicamente funciona y no tenemos el marcador. Uno, áreas donde clínicamente está funcionando el derivado de artemisinina, pero tenemos al marcador presente. Y hay áreas donde hay el marcador presente y también hay, clínicamente no está funcionando la mefloquina. Perdón, la artesunato. Entonces, de ahí la importancia. ¿Y dónde se ve? Este es el escenario más grave, ¿no? O sea, donde hay resistencia a los derivados de la artemisinina, o sea, el artesunato, y también tenemos al marcador genético. Esto lo estamos viendo en la zona del sudeste asiático. ¿Por qué? Porque si tenemos resistencia al artesunato y usamos para las formas graves, no tenemos otras opciones de tratamiento. El mundo no está produciendo, porque recuerden que las compañías no producen para cosas que sean gratis. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Vamos a tener que simplemente regresar a usar la quinina, y como sabemos la quinina tiene muchos efectos, tiene otros efectos adversos. En Estados Unidos no usaban la quinina, ellos usaban quinidina y tenían muchos problemas de prolongación del QT. Al tener eso, cada vez que daban un tratamiento para malaria, lo tenían que poner en una UCI. Hoy en día ya han hecho, como ustedes saben que siempre tienen problemas con los chinos, ellos han hecho su artesunato, digamos, similar al que tiene China, ¿no? Entonces ellos ya están usando un artesunato sintético, ¿no? Producido por ellos. Bien, creo que con esto se ve igual, tanto para, esto ya para Vivac, ¿no? Tenemos también resistencia reportado nosotros en el país, gracias a Dios, Dios es peruano, no tenemos resistencia a cloroquina, pero sí hay resistencia en Brasil y se ha reportado resistencia en Colombia, en algunas áreas, ¿ya? Entonces nuestro esquema de cloroquina sigue funcionando adecuadamente para Plasmodium vivax. Bien, con esto creo estamos terminando y tenemos ya, bueno, esto es lo que usamos para profilaxis. Generalmente usamos más en el mundo lo que se usa más es, los europeos usan más a tubacol proguanil, nosotros usamos mefloquina o doxiciclina. Bien. Ok, y hay una vacuna, con esto termino, es una vacuna que es para las formas que se da en África, sobre todo para los falcíparos, ¿ya? Fue aprobado por la OMS en el 2021, pero su eficacia sigue siendo baja, de 46%, ¿ya? No está indicada todavía para las zonas de baja endemicidad, solamente para zonas de alta endemicidad. Tiene una eficacia muy baja y eso tiene que ir con otras acciones más de control. Bien. Ok, jóvenes. Hasta aquí, malaria. Bien. 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 Creo que ya me excedí. Ya, bueno, el otro lado en 10 minutos. Ya, bueno, 10 minutitos nada.